Pulso Republicano. A ver, llevamos ya varios días y ayer fue muy intenso el tema de la reacción de ustedes allá en Estados Unidos respecto a algunas decisiones e informaciones publicadas por el Tribunal Supremo Electoral. Incluso fue tema ayer en la reunión entre secretarios generales de los partidos políticos y los magistrados. Cuéntanos qué ha pasado en las últimas, yo diría, 24 horas, 18 horas respecto a todo este tema. ¿Han sido ustedes atendidos? ¿Ya se les aclararon sus preocupaciones? Te escuchamos, Luis. Bueno, sí, muchas gracias. Ahí hay una serie de explicaciones que, de que tratan de, en cierta manera, de salir de una especie de emergencia, pero mira, al final de cuentas, lo que nos parece es que no hay conciencia, por ejemplo, de la dimensión que tiene la faena esta de hacer este tipo de cuestiones aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Como sería esto del empadronamiento y el voto. Estados Unidos tiene unas dimensiones tan grandes que habría que aprovechar cualquier resquicio de oportunidad para poder ir avanzando en la cuestión de la información y de la actualización de datos y después de que el guatemalteco participe, ¿verdad? Y que pues lo que más vemos con preocupación es esa falta de timing, ¿verdad? Estamos hablando de pues tomar ciertas medidas que siembran un poco de incertidumbre y dudas a lo mismo que pues la misma explicación a 100 días de que termine el empadronamiento en un lugar que, como les digo, pues no es que se me olvidaron 2 tortillas, voy a regresar y voy a caminar ahí a 2 casas que es donde está la venta de tortillas y las recupero. Aquí cada oportunidad hay que aprovecharla porque, como les digo, las dimensiones son súper grandes y las oportunidades para que el guatemalteco entienda qué es lo que está pasando son bien pocas y son caras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la cuestión de la comunicación, pues nosotros nos podemos comunicar y la verdad que pues siempre es un gusto ahí encontrarnos con las autoridades de Guatemala. La verdad que por lo general son gente pues muy amable y atenta, pues, pero lo que estamos hablando aquí comunicacionalmente es pues que la torpeza comunicacional es institucional. Estamos hablando de que entonces en el 2019 empadronaron de plumazo a 60 y tantos mil guatemaltecos que no se enteraron que estaban empadronados, ¿verdad? Entonces, y por eso tenemos ese resultado, ¿verdad? Hay 65,000 empadronados, pero votaron 700. Entonces esos 65,000 no se enteraron. Pasaron las elecciones, viene, y ahora que faltan 100 días para la siguiente elección, pues ponen entonces un comunicado que es para que pues supuestamente esas 65,000 actualicen sus datos y que al final pues si no se actualizan pues no pasa nada, siempre van a estar en el padrón, pero sí en cierta manera sin comunicarse con esa cantidad de personas, ¿verdad? Que pues la mayoría creo que no sabe ni siquiera que están empadronados. Entonces, ¿cómo pretenden que con un comunicado en el Tribunal Supremo Electoral llegarle a todas esas personas? Y además, pues publicando pues en listado el nombre el listado, pues, haciéndolo público y poniéndolo en las redes, el listado, como que para que la gente se busque ahí y entonces vaya a buscarse y actualice sus datos. Cuando pues obviamente las personas no se enteraron, ¿verdad? Entonces es lo que vemos, es esa falta de dimensión del reto de lo que se está planteando y esa torpeza comunicacional en el sentido de que se entere la gente qué es lo que hay que hacer. Al igual que, por ejemplo, lo del DPI, pues muchas personas no sacan el DPI porque pues no se enteran, no saben cómo hacer, pues cuando quieren tramitar el DPI no saben cómo pedir una cita, en unos consulados se hace de una manera, en otros consulados se hace de otra manera. Entonces el mensaje que nosotros queremos dar es que hay que empezar a tomar seriedad en este asunto, porque las oportunidades que tenemos que el guatemalteco en el extranjero voltee a ver a Guatemala y se empiece a interesar más en la participación cívica en Guatemala es bien pequeña, ¿verdad? O sea que pues, va al consulado a pedir un documento porque lo necesita o porque pues hay una emergencia entonces ¿por qué es que necesito el DPI? Tenemos que tratar como que de educar
al guatemalteco en el extranjero. Entonces viene el guatemalteco y visita el consulado. Entonces, en una visita en el consulado hay que aprovechar a hacerlo todo. Y cuando entre hay información, toda la información necesaria para que se entere qué es lo que está pasando en Guatemala, qué es lo que necesita de Guatemala. Entonces él entra al consulado, va y quiere sacar su pasaporte, ¿verdad? Entonces hay que venderle el DPI, ¿verdad? Para que también sepa, mire, pero si usted necesita esto, va a necesitar el DPI para votar, o por si usted tiene un trámite en Guatemala o quiere abrir una cuenta allá, saque su DPI de una vez. Y mire, y de paso, empadrónese de una vez, ¿verdad? Y se hace todo, hay que aprovechar cada recurso, cada momento para que el guatemalteco se sienta, que tenga sus documentos y que se sienta bienvenido por Guatemala, porque ahora más que nunca necesitamos esa perspectiva de los guatemaltecos en el extranjero, junto con la de los guatemaltecos que están en Guatemala, para pues poder construir pues la sociedad que necesitamos ante los retos de la geopolítica y de la actualidad política regional, ¿verdad? Yo recuerdo que uno de los temas centrales en esto es la forma en que el DSL se está comunicando a ustedes. Ni los consulados les mandaron una comunicación directa porque tengo entendido que tienen sus correos electrónicos o sus teléfonos para mandarles un mensajito o para mandarles un correo, sino que lo hacen de manera pública. Y en efecto uno no revisa las redes oficiales de los gobiernos, o sea, no es algo que uno se levanta todas las mañanas y a ver qué están diciendo. O sea, es difícil la manera en la que lo están comunicando. Uno dice, ¿será que de verdad no les entra en la cabeza que no es la manera correcta de comunicar a las personas porque hacen estos comunicados como que para que se enteren menos? ¿O cuál crees que sea? ¿O es totalmente incompetencia? Uno ya hasta duda porque no es normal. Teniendo los contactos de ustedes, lo más fácil era mandar un correo masivo y decir, miren, esto sucedió, pues cientifíquense o hagan. Al final no tiene ninguna repercusión, solamente el cambio domiciliar que les están dando la oportunidad para los que ya no viven en Estados Unidos. Pero fuera de eso no tiene ninguna repercusión, afortunadamente, según nos confirmó el magistrado ayer, en los que ya están empadronados. Sí, pero al final de cuentas están ya empadronados, se sacan este comunicado de esta manera que tú bien mencionas, pero al final de cuentas siguen sin enterarse que están empadronados, ¿verdad? Claro. Entonces, pues la verdad que no sé qué decirte en la cuestión de que pues saber por qué es, ¿verdad? Y es ahí en donde precisamente entra un poco como la preocupación y en cierta manera la frustración, pues porque todas estas torpezas comunicacionales institucionales, pues como te digo, pues algunos se comunican, nosotros, yo participo en un chat y tengo el gusto de conocer a varios, pues la verdad que personas encantadoras por lo general, como les menciono, pues, pero la cuestión es este proyecto nacional, ¿verdad? Que estamos hablando de que se enteren los guatemaltecos que estamos aquí en Estados Unidos, que puede hacer que seamos alrededor de 3 millones y que estamos regados en Estados Unidos, que 3 millones aquí en Estados Unidos pues es una pequeña comunidad entre pues un país de 400 millones y las distancias son enormes, como te digo. Tenemos 23 consulados, si no estoy mal. Por ejemplo, imagínate este dato, tenemos 23 consulados a nivel nacional aquí en Estados Unidos, de los cuales aproximadamente solo la mitad dan el DPI. ¿Y por qué no dan el DPI en todos los consulados? Pues, claro. ¿Para qué tienes un consulado si no vas a dar el DPI? Y me pregunto, y preguntamos, ¿por qué no lo dan en todos los consulados? ¿Cuál es el problema? El equipo. No sé, hacíamos un cálculo ahí rápido pues, de las computadoras que se pueden comprar y el software obviamente no es preciso, pues, pero un cálculo ahí es $100,000, por ejemplo, para tener el resto de computadoras para poder dar el DPI en todos los consulados. ¿Y por qué no se da en todos los consulados? Entonces, es lo que te digo que es un poco frustrante, porque entonces hay un consulado, alguien llega a sacar un documento en esto, o porque hay una actividad o lo que sea, y en la mitad de los consulados no se da el DPI. Entonces, si en la mitad de los consulados no se da el DPI, ¿por qué estamos perdiendo ese tiempo tan valioso? Que es como cuando pues platicábamos precisamente alguna vez con personal del Tribunal Supremo Electoral de dónde poner mesas de votación, y pues lo que dijimos nosotros es que mínimo pues en todos los consulados, ¿verdad? Porque se supone que ahí hay manera de organizarse, ¿verdad? Porque en las elecciones pasadas pues solo se pusieron en 4 ciudades centros de votación, y tenemos 23 consulados, entonces mínimo debería de ser en los 23 consulados, ¿verdad? Entonces ya entender
los motivos, si es un plan o de no ponerle atención o torpeza, no sé, pero sí lo que sí demuestra es que pues la manera en que está articulado el gobierno de Guatemala pues, no puede atender a las cuestiones que demandan la dimensión de lo que se está hablando aquí en Estados Unidos. Y nosotros entendemos de que hay limitaciones de dinero, o sea, aquí en Estados Unidos cualquier cantidad de dinero que se gasta pues no va a ser suficiente, así que pues todos los recursos lo que hay que hacer es maximizarlos al máximo, o sea, aprovecharlos al máximo para poder hacer y atender semejante reto que pues nosotros entendemos que es precisamente enorme, ¿verdad? El reto acá, siempre pongo un ejemplo así comunicacionalmente, ¿verdad? Yo, pues, aquí de donde yo vivo a 5 millas hubo un concierto de YouTube en un estadio y yo no me enteré, y eso que soy fan, sigo a YouTube en las redes y está en el newsletter de correo electrónico de YouTube y no me enteré. O sea, entonces imagínense pretender que se entere la comunidad por un post en las redes del Tribunal Supremo Electoral que no sé si siquiera tengan seguidores. Pues pienso que no, o no entender, o pues solo hacer algo para pasar del paso, o sea, para pasar hoja, pues, ¿verdad? Bien. Sí, a ver, solo para concretar, los guatemaltecos acá, muchos, y me incluyo, criticamos por qué se había votado tan poco. Ahora que lo entendemos, vemos que hay mucha falencia de parte del tribunal en términos de logística para las elecciones y para qué hacer, por lo menos si son, ahorita yo escuchaba que digamos que como ya no quitaron a estas personas, digamos que hay 80,000 más o menos guatemaltecos empadronados, más o menos a eso se va a llegar una cifra, por lo menos que estas personas fueran a votar, facilitarles las cosas, pero no lo están haciendo. ¿Ustedes creen que este año sí van a ampliar a más centros de votación? Pero nosotros se los mencionamos, ¿verdad? Cuando nos preguntaron, pues mi mensaje fue, para hacerte directo, mi mensaje fue ¿verdad? Que mínimo debería ser en todos los consulados, pues porque ahí se supone que hay cierta infraestructura y cierta cuestión organizacional. Y aquí es donde también entran las otras entidades que tienen que ver con esta actividad, que sería el RENAP, que es quienes tendrían que proporcionar esas máquinas para que todos los consulados se dé el DPI mínimo. Y otra cosa, y el RENAP vender la importancia del DPI, ¿verdad? Pues, por supuesto, con todas las demás entidades del gobierno. Y aquí pues también entra el MINEX, ¿verdad? Que son los que pues, administran los consulados, ¿verdad? Y ellos son los únicos también que pueden ejecutar dinero acá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tienen que estar de la mano estas tres entidades con el Tribunal Supremo Electoral para que pues, la cosa funcione. Porque, como les digo, el reto es gigantesco, ¿verdad? Y nosotros lo entendemos. Y tanto así que pues también nosotros acá lo que estamos haciendo es empezar a organizarnos, ¿verdad? Porque tampoco no se podría decir que la comunidad acá está organizada y tenemos una cuestión así nacional ni nada, precisamente es una cuestión de dimensiones tremendas. Entonces, el vender a Guatemala al guatemalteco, vender, ¿verdad? Entre comillas, y entiéndase que como comunicarse, porque pues, la gente que se quiere acercar después de años de estar trabajando acá y pues voy a ir a sacar mi documento, entonces llego y el consulado, en el consulado encuentro esta información, encuentro estos datos, encuentro esta calidez guatemalteca que nosotros extrañamos y que buscamos. Y pues ese es un trabajo en conjunto que hay que hacer y que entendemos que requiere mucho esfuerzo, pero por eso te digo, ¿verdad? Esfuerzo al cual si no se aprovecha, esfuerzo al cual nosotros nos sumamos, Luis. ¿Perdón? Esfuerzo al cual nosotros desde Pulso Republicano, acá en Radio Infinita, nos sumamos. Bien, como sabes, estamos en vivo, tenemos algunos horarios que respetar, así que te agradecemos mucho, Luis. Luis Donis está en California, en los Estados Unidos, y forma parte o más bien representa a la organización Guatemaltecos en el Extranjero. Te agradecemos mucho, Luis, muy amable. Un placer, y desde ya felices fiestas. Igualmente, te cuidas. Gracias.